Remember, this program does not constitute an advice of no kind, but a simple author's opinion. Financial markets involve high risk. Consult your financial advisor before you invest. Desde que hemos empezado este programa, hemos venido hablando de las consecuencias que puede tener una impresión brutal de dinero. Hemos venido hablando por parte de los mercados centrales, todas las políticas que están ejecutando y que están actuando. Hemos venido hablando del mercado del oro y cómo está manipulado. Hemos venido hablando de cómo todo este sistema capitalista de amiguetes puede colapsar en 4 años. Incluso hemos llegado a aventurar que hay determinadas elecciones generales que se van a producir en un tiempo determinado, y hemos dicho que ese tiempo determinado puede ser verano del 2022, antes de verano de 2022, porque la inflación no lo va a soportar, porque determinados aspectos financieros y macroeconómicos. Ahora bien, lo que nunca habíamos pensado, ¿verdad, José Luis?, es que íbamos a tener tan cercano, tan fácil, un caso como es el de Turquía, en el que todo esto ya está pasando. Y entonces, ¿será que es bueno, que es la primera vez que no nos pase a nosotros, y poder ver y poder anticipar determinados movimientos de lo que se puede llegar a ver? Es una desgracia que le esté pasando a Turquía, pero vamos a ir analizando qué es lo que está pasando. Turquía, concretamente, ¿qué ha pasado esta última semana? Ha pasado que el gobierno turco le ha dicho a los ciudadanos que todo el que tenga oro, que lo ponga a disposición del país y lo cambie por liras turcas. También nos hemos enterado esta última semana de que Erdogan ha despedido al tercer gobernador del Banco Central turco en menos de año y medio, y hay un cuarto gobernador que está ejerciendo una política completamente distinta a la que se estaba ejecutando 2 meses antes. ¿Qué está haciendo la lira? ¿Cómo se está comportando? ¿Por qué ahora están acaparando oro? Todo esto es fundamental para entender lo que nos va a pasar a nosotros, lo que nos puede pasar si no hacemos las cosas bien. José Luis, ¿qué lección crees tú que podemos extraer de lo que está pasando en Turquía? Bueno, la lección que vamos a ver, en mi opinión, tenemos una suerte inmensa desde un punto de vista didáctico, obviamente, no nos vamos a alegrar del mal de los demás, de lo que está sucediendo en Turquía. ¿De acuerdo? Van a ver ustedes cómo lo que está sucediendo en Turquía es lo que se produciría en España, pero peor, ¿de acuerdo?, si no existiera la Unión Europea, o si en un momento determinado la Unión Europea se fraccionase. En primer lugar, si te parece bien, Marcial, nosotros en programas anteriores hemos dejado claros de que el sistema global, este capitalismo de amiguetes, evidentemente va a colapsar. Pero no todavía, sino que colapsará cuando se sobrepase un determinado límite de gasto público. ¿De acuerdo? Y además que cuando se atendiese toda la demanda global de dólares. En ese momento, cuando se superaran esos límites, especialmente el del gasto público, el sistema colapsaría. Vayamos a Turquía. Bueno, la lira turca, hemos visto cómo, yo para sentarles a ustedes, para situarles a ustedes, la economía turca, fundamentalmente el problema que tiene es de inflación, ya lo iremos viendo. Entonces, el problema que tenemos es que en Turquía, Erdogan ha cesado a un gobernador que nombró en noviembre de 2020. Este señor era muy respetado por los mercados porque llevaba una política monetaria ortodoxa, de acuerdo con lo que se establece, que se considera lo más aconsejable para frenar la inflación. Evidentemente, Erdogan, que ya no vamos a llamar a Turquía, sino que lo tendremos que llamar Erdoganistán, ha nombrado ya a 3 gobernadores, con lo cual ya se revela el primer problema que hay ahora mismo, no solamente en Turquía, sino que lo hay en todo el mundo. Fíjate qué curioso. Lo que nos ha puesto de manifiesto Erdogan es que no existe una independencia del Banco Central turco respecto de su gobierno. Pero es que eso es muy fácil de verlo en Turquía. Pero es que da la casualidad que en Estados Unidos estamos viendo lo mismo. Estamos viendo como Powell, que debería actuar de forma independiente, va de la mano de Janet Yellen. Y me parece que ya en un estado, ya han denunciado este hecho en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Si nos fijamos en Europa, pues ustedes saben perfectamente que el Banco Central Europeo, vía Target 2, está comprando deuda pública y no está actuando de forma independiente de los gobiernos, y ya lo han denunciado
en Alemania. ¿De acuerdo? Con lo cual ya vemos, simplemente viendo lo que ha sucedido en Turquía, que en todo el mundo estamos padeciendo los mismos males. Sin embargo, yo quería mostrarles a ustedes, para que fueran viendo las cifras y vieran planteándose, que a los participantes en el mercado, aquellos inversores extranjeros, pero cuando yo diga de extranjeros, piensen ustedes que también los nacionales turcos no les ha sorprendido tanto, ¿de acuerdo? Y pueden ver en el cuadro que recogemos a continuación, lo van a ver ahora en sus pantallas, pueden ver cómo cuando fue nombrado el que ahora ha sido destituido gobernador del Banco Central de Turquía, pueden ver ustedes cómo se incrementó el dinero procedente de la inversión extranjera, fue directamente a acciones y fue a bonos. Acciones es el azul claro y bonos el azul oscuro. Pero ven ustedes cómo a partir de enero, febrero, ya empezaron a vender bolsa, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, lo único que mantenían eran bonos. La razón por la que ellos estaban manteniendo bonos es porque la rentabilidad del bono turco, para que ustedes tengan una idea, está en torno al 17%, el bono a largo plazo, ¿de acuerdo? Y con una inflación del 15%, pues obtenían una rentabilidad real positiva. ¿De acuerdo? Entonces hacían operaciones de carry trade, que explicaremos en otro programa, pero esa es la razón por la que ven ustedes ventas en bolsa y todavía no ven ventas en bonos en enero y febrero. Pero ahora en marzo se han acelerado las ventas de bonos, ¿de acuerdo? Y también, por supuesto, ha habido caídas de la bolsa. Miren ustedes la cotización de la lira turca. Ven ustedes que esto es lo que llamamos tantas veces el timo piramidal de las monedas fiat. Ven ustedes la pérdida de valor que ha experimentado la lira turca. Piensen ustedes que en el año 2014 estaba en 0,60 y ahora está en 0,12. Fíjense ustedes la pérdida de poder de compra que ha tenido. Fíjense, ustedes comprenderán la razón por la que Turquía, estábamos viendo en las estadísticas que había unas fuertes compras de oro, por una razón muy sencilla, porque los turcos estaban comprando oro. Saben ustedes que en Turquía hay una fuerte tradición del oro. Incluso tú sabrás, Marcial, perfectamente que Venezuela, el gobierno de Venezuela, ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Erdogan, de acuerdo, para que el oro sea trasladado de las refinerías de Suiza que sea trasladado a Turquía, ¿de acuerdo? De esta manera, lo que persigue Venezuela, evidentemente, es que no se lo confisquen por Bueno, de hecho, sanciones de los Estados Unidos. uno de los destinos, probables destinos que se decía que estaban trasladando el oro dentro de Caracas era a Turquía, que hicieron escala aquí en Madrid, en el caso este que se conoce del Seagate. Y de hecho, a donde iban era Turquía, que a donde supuestamente iban era Turquía, el oro. Sí, bueno, lo que se sabe, lo que es cierto es que el mercado del oro ha descontado que existe un acuerdo secreto entre Venezuela y Turquía. Lo llaman el acuerdo secreto del oro, concretamente. Bueno, pueden ver ustedes aquí cómo ven la tendencia bajista. Miren lo que ha supuesto el nombramiento del gobernador del Banco Central Turco, que ahora ha sido cesado. Ven ustedes que solamente ha provocado una pequeña subida de la lira. Y lo pueden ver en este gráfico. En este gráfico pueden ver ustedes desde que fue nombrado en noviembre, ven ustedes cómo la lira se ha apreciado, pero su tendencia bajista de fondo no ha sido alterado. Es decir, el timo piramidal que se hace a los ciudadanos con esta política de imprimir dinero, ven ustedes que el timo piramidal continúa. Y ahora, tras el cese de este gobernador, lo que ha pasado es que hemos vuelto prácticamente al nivel al que había anteriormente. Se ve claramente, esta es la política monetaria que siguió Venezuela, que la llevó a todo el papel, a la moneda fiat, tirarla a la basura, que no valía para nada, era basura, basura, basura. Esto por lo que Dalio también dice que el defectivo es trash, es decir, las monedas no valen, la moneda fiat no valen, y a su vez nos estamos encontrando ahora con que se ve claramente en un ejemplo de cómo la lira turca, a pesar de que tratan de estabilizarla, no pueden y siguen una tendencia bajista. Y la única vía que tienen los ciudadanos turcos es comprar oro para defenderse. Entonces, según el gráfico que nos has enseñado de la lira turca, había que hacer algo, el gobernador, este tercer gobernador, el penúltimo, no el que han echado ahora, tenía dos opciones. Una era subir los tipos de interés y otra era no subir los tipos de interés. Hiciera lo que hiciera,
el tema estaba finiquitado, no podía hacer nada, ¿no? Y subió los tipos de interés, por lo visto. Bueno, sí, efectivamente. Bueno, realmente lo que viene en los manuales keynesianos que nosotros manejamos, el problema, generalmente cuando la lira, cuando el problema que tiene fundamental, la lira cae porque la gente vende liras. Que la gente vende liras, lo que quiere decir en términos económicos finos es que a Turquía, Turquía los capitales huyen de Turquía. Entonces, la caída de la lira lo que te está diciendo es que los capitales están huyendo de Turquía. Entonces, lo que hacen ellos es subir el tipo de interés de tal manera que, como podemos ver aquí, aquí en este momento fue cuando fue nombrado el gobernador que ahora ha sido destituido. Ves que los tipos de interés estaban en el 10,25 y ves cómo rápidamente, nada más al llegar, lo subió al 15%. Esto lo que persigue es tener un tipo real de interés real positivo. El tipo de interés real positivo es la diferencia entre el 15 y la inflación, que en aquel momento sería el 12-13, y le quedaba un tipo de interés positivo del 2. Ahora, cuando lo han cesado, para defender la divisa, lo han subido al 19, de tal manera que ahora mismo el tipo de interés real positivo es del 4. Pero claro, aún subiéndolo al 19, la falta de confianza de los inversores en Turquía sigue siendo elevada y la lira sigue cayendo. ¿Me explico bien? Por lo Entonces, tanto, Turquía se dirige a una crisis monetaria, entonces. bueno, fíjate, el tipo de interés que tiene a una semana es el 19, el tipo de interés que tiene en bonos es el 17%, y estás viendo cómo, cuando decíamos que huían de los capitales de Turquía, lo que están, mira aquí cómo han estado vendiendo deuda pública. De estas pequeñas compras, este dinero que ha entrado aquí, se debió fundamentalmente al nombramiento del que ahora ha sido cesado gobernador. Es decir, que generaba confianza en la comunidad financiera. Pero bueno, ahora, como le han cesado, pues lo más probable es que vuelvan otra vez a registrarse fuertes salidas de capitales de Turquía. Y aquí el problema que tú me decías, tú me estabas diciendo si podía haber un problema monetario. Pues mira, el éxodo de capitales, ¿de acuerdo?, va a empeorar la situación de las reservas de divisas que tiene Turquía. Como puedes ver aquí, los niveles actuales de liquidez presentan en divisas es relativamente alto. Yo lo que creo es que esto va a seguir cayendo y por lo tanto vamos a considerar como escenario más probable que la crisis de la lira continúe. Apréndanse esto, ¿de acuerdo? Porque este es el camino que cuando nosotros estamos hablando de que en 4 años podría producirse un colapso del sistema monetario, lo que estamos pensando es esto. ¿Queda clara la idea? Lo que pasa es que ahora de momento en Europa, como pertenecemos a la Unión Europea y el Banco Central Europeo se está chupando toda la deuda pública que emite España, que emite Italia, que emite Portugal, pues no estamos sufriendo como está sufriendo Turquía. Ustedes ya están viendo cómo la quiebra del sistema de la seguridad social está ahí y ustedes saben perfectamente cómo el endeudamiento de España es el 120%. ¿De acuerdo? De tal manera que es muy importante lo que estamos contando hoy porque nos expresa en un tercero el camino que nosotros podríamos seguir si la Unión Europea se rompiese. Entonces, ese último gráfico que nos has enseñado, en el que se ve que las reservas del Banco Central turco están cayendo a marchas desproporcionadas, es el motivo por el que Erdogan ha pedido a los ciudadanos que vengan, cambien su oro por liras turcas, ¿no? Efectivamente, se lo ha pedido, pero lo pueden hacer de forma voluntaria. De momento no les ha confiscado el oro, pero ya sabemos quién es Erdogan, ¿eh? Es decir, yo deliberadamente he utilizado la palabra, en vez de Turquía, Erdoganistán, ¿de acuerdo? Para ver el grado que tiene este hombre de fuerza, de decisión y que no se anda con chiquitas. El gobierno turco obviamente está desesperado porque el capital se va por las fronteras y la salida de capitales extranjeros es muy significativo. Entonces, claro, necesitan conseguir oro y divisas. Entonces le han pedido a los ciudadanos turcos, estos señores que han acumulado una gran cantidad de oro, porque llevan muchos años viendo la depreciación de su moneda, además está en una zona geográfica muy interesante, muy importante, y han visto esta situación en anteriores ocasiones, ellos acumulan oro. Entonces, claro, como no consiguen divisas extranjeras, como no consiguen oro, a pesar de que incluso hemos visto que han vendido un poco de oro, claro, si el gobierno de Turquía no consigue divisas extranjeras, sería inevitable un colapso monetario. Concretamente, el FONC, el Comité de Política Monetaria del Banco Central de Turquía,
decidió precisamente subir el tipo de interés a una semana, como hemos estado anteriormente, al 19%, es decir, una subida de 200 puntos básicos para frenar la salida de capitales. Pero la lira sigue cayendo. Y a pesar de que el tipo de interés que ahora mismo real, el tipo de interés real que tiene la lira es del 4%. Es decir, es un tipo de interés muy alto, es el único, si lo comparamos con Estados Unidos, que los tipos de interés son negativos, es un tipo de interés muy atractivo, pero aún así no atraen capitales. La tendencia de la cotización de la lira es claramente bajista. Miren, pueden ver aquí cómo han evolucionado los tipos de interés a semana. Ven ustedes cómo nada antes de cesarlo al antiguo gobernador han subido ya los tipos de interés, ¿de acuerdo? Este es el tipo de interés a un año, que es el CBRT, son las siglas del nombre de Banco Central de la República de Turquía, ¿de acuerdo? Pero fíjate, si nos fijamos en esta pantalla, vemos como el tipo de interés en Turquía es el 19%, mientras que en Estados Unidos es el 0,25% y en Europa es el 0,10%. Es decir, el diferencial de tipos de interés con el dólar son 18,75 puntos porcentuales, que es una barbaridad, y con el euro 18,90. Pero aún así, la gente no lo quiere, ¿de acuerdo? Porque creen que el papel no lo quieren porque piensan que la lira no vale absolutamente nada. Tipo de Miren ustedes, interés, esta es sí. la cotización de la lira en 2 horas. Esto fue el desplome que se produjo el otro día cuando conocimos la noticia del cese del gobernador y ahora ven ustedes que provocaron un rebote, pero ven ustedes que están tratando de estabilizarla. Pero la tendencia bajista continúa intacta. Dime, ¿qué decías? No, estaba diciendo que si efectivamente el tipo de interés de la lira está al 19%, es para intentar hacerlo, es para intentar llegar al nivel en el que los inversores extranjeros lo vean atractivo y que les compense el riesgo, pero todavía no lo consiguen. Ese gráfico demuestra muy claramente que todavía no se ha conseguido, que los inversores extranjeros están vendiendo y yo no sé si hay alguna solución. Están sacando todo el dinero del país. ¿Hay alguna solución? ¿Con esta nueva medida se va a solucionar algo o hay alguna solución posible? Bueno, me voy a referir a la primera parte de tu pregunta. En la primera parte de la pregunta no consiguen detener la caída de la lira y por eso los inversores huyen. Por una razón muy sencilla, porque el inversor extranjero lo que hace es que compra bono turco esperando que le den el 17 o el 19%, depende del tipo de plazo, ¿no? Y simultáneamente lo que hace un seguro de cambio, ¿de acuerdo? Es decir, vende lira turca a plazo y compra dólar o euro a plazo. De tal manera que lo que ganan por un lado lo pierden por el otro. De tal manera que no estás defendiendo a la lira turca, porque el único capital que te puede ir es aquel capital que compra bonos denominados en liras turcas y no hace la cobertura. Porque en el momento que hagas tú la cobertura de la divisa, vendiendo a plazo la lira turca y comprando a plazo el dólar o el euro, pierdes lo que ganabas por el diferencial de tipos de interés. Los inversores extranjeros, es evidente, por lo que hemos dicho hasta ahora, huyen de la lira turca y entonces lo que hacen es que venden el bono, venden las acciones y con ese dinero pues se van a comprar bono americano, se van a comprar metales preciosos o se van a comprar Bitcoin, ¿de acuerdo? Los inversores no creen que el gobernador, no confían en que el nuevo gobernador lleve una política monetaria tan estricta como la anterior. Por eso creen que la han cesado precisamente para no llevar una política tan estricta como la anterior. Además, este escenario de que no va a llevar una política tan estricta y van a dejar que caiga la lira, se ha acentuado cuando intervino el ministro de Finanzas diciendo que iban a dejar que funcionaran las reglas de mercado. Esto tenía una doble intención. Lo que quería decir, con otras palabras, es que no iban a hacer controles de capital. Pero bueno, aún así, la gente no le creyó y como pueden ver ustedes, la lira turca, como han visto, la lira turca siguió cayendo. Evidentemente, Marcial, la solución no es fácil. Cuando la economía entra en un círculo vicioso, revertirlo cuesta mucho trabajo. Y la única solución que hay, como fácilmente podemos ver aquí, es atraer capitales. ¿De acuerdo? Y para atraer capitales, lo que quiere ver la gente es seguridad jurídica. Lo que quiere ver la gente son buenas infraestructuras. Lo que quiere ver la gente es que nuestros ciudadanos tienen formación. Es por eso, por lo que cuando decimos que España debe aprovechar la ventaja que le supone la manipulación que hace de los tipos de interés el Banco Central Europeo comprando deuda pública española, tenemos que aprovechar para tener un sistema con seguridad jurídica, tener un sistema donde haya la menos conflictividad. Pero claro, si tú ves que las comunidades autónomas se enfrentan entre sí, que el gobierno va contra la Comunidad de Madrid, que el gobierno quiere subir los impuestos a la Comunidad de Madrid, que la Comunidad de Madrid lo quiere bajar, que Cataluña, los separatistas van a muerte fomentando la polarización, que la ayuda europea se derrocha, entonces
los capitales huyen. Si nosotros esto no lo hacemos bien, cuando se rompa la Unión Europea, que yo es una hipótesis con la que ya trabaja mucho, yo trabajo y hay mucha gente que trabaja con esa hipótesis, nosotros vamos a seguir el camino de Turquía. ¿De acuerdo? Vamos a echar un vistazo al gráfico de la bolsa de Estambul, que nunca le echamos un vistazo. Miren, pueden ver esta tendencia mensual, ven ustedes cómo sube, a pesar de la depreciación. Esto tenía que estar subiendo con una fuerza enorme, porque piensen ustedes que esto está cotizando en liras turcas. La lira turca se está desplomando. Luego tiene tendencia alcista, pero si yo corrigiera este gráfico con el cambio dólar-lira turca, el valor, la tendencia sería bajista. Pero aún así, ven ustedes como aún así hubo una fuerte descarga y aunque la tendencia sigue siendo alcista, pero no porque los valores estén fuertes, sino porque la lira turca está muy débil, es por lo que mantiene esta tendencia, pero se observa que aún así ha habido, obviamente, salida de capitales. Recuerdan ustedes el gráfico que les he mostrado aquí, que ha habido salida de capitales en enero y en febrero, y ahora en marzo probablemente se la acepte. Yo entiendo que las autoridades turcas quieren lo mejor para su país y quieren que la lira turca sea fuerte porque con eso juegan. Turquía es una nación que geopolíticamente es fundamental para Europa, es fundamental para Asia. Turquía es el camino que tiene Asia para llegar a Europa. Es la única frontera que existe entre el sur de Europa, Asia y demás para subir. Y además Turquía tiene las puertas, puede abrirlas y cerrarlas de toda la inmigración que está llegando. Turquía es un país y España es el otro por el otro lado, toda la inmigración que puede llegar por África. Son dos países fundamentales. Por eso es muy importante que estemos fijándonos en lo que está pasando en Turquía, porque aunque nosotros sí formemos parte de la Unión Europea, que era algo que quería hacer Turquía, quería formar parte de la Unión Europea, aunque parece que esas conversaciones ya no avanzan mucho, Turquía sí es un país que está en la OTAN. Y bueno, pues geopolíticamente es muy importante saber cómo está la salud económica de esta gente. Entonces, los gobernantes turcos, Erdogan, con sus Erdoganomics y Erdoganistán y todo lo demás, están intentando que el capital extranjero no se vaya, que no se vendan liras turcas, pero la lira turca sigue en tendencia bajista. ¿Qué es lo que puede hacer, teniendo buena intención, qué es lo que se puede hacer para frenar esta caída? Bueno, me parece muy bien tu opinión. Tú has dicho que los gobernantes turcos quieren hacer lo mejor para su país. Yo sabes que en eso discrepo. Los políticos, los gobernantes de cualquier país del mundo quieren hacer lo mejor para ellos. ¿Me explico bien? Si fuera lo mejor para su país, no estaríamos hablando de esto. Bien, vamos a suponer que quieren hacerlo bien. ¿Qué camino les queda? Hombre, pues si tú no consigues frenar la salida de capitales, estás condenado a efectuar un control de capitales. Vale, ¿estás condenado a hacer qué? El corralito. ¿De acuerdo? El corralito. Por esta razón, los turcos pues están preocupados y ya lo han previsto y han estado comprando oro. Pero en definitiva, el único camino que le queda es el camino que hemos visto en Argentina, el corralito. Y al final les harán un corralito para que no puedan sacar el capital. Los extranjeros están saliendo y lo único que falta es que salga el capital de los nacionales. ¿De acuerdo? Con lo cual, corralito, corralito, corralito. ¿Cuál es la razón por la que se puede haber disparado la inflación al margen de todas estas subidas y bajadas de la lira? Bueno, las razones fundamentales por las que no podemos desprendernos de la lira, ¿no? Y la razón fundamental, en mi opinión, es del despegue de la inflación, es el aumento del precio de la energía. ¿De acuerdo? Un país que consume mucha energía y además se le ha producido un fuerte incremento del precio de la energía, pues eso lo que ha provocado es que ha desatado las presiones inflacionistas. Si encima tu lira se deprecia, si encima tu moneda se deprecia, el efecto de la inflación se multiplica. Entonces, Fíjate que cuando se incrementa... el hecho de que la subida del petróleo, que está subiendo, que estaba en 40 hace poco y ahora está rozando los 70, les ha impactado. Claro, mira, lo vamos a ver en los gráficos. Vamos a empezar con la inflación, efectivamente. Ven ustedes, esto es lo que tú dices, Marcial. Este es el impacto del precio del petróleo y la depreciación de la lira. Fíjate, la inflación era alta, el 12%, ya tenían desequilibrios anteriores, pero claro, como no los corrigen, pues la inflación, ahora ha llegado el precio del petróleo y mira qué latigazo les ha metido para arriba. Le ha llevado la inflación al 15, pero en un pispás, porque esto es octubre del 2020. Recuerda que en noviembre, con el escape de la inflación al alza, fue cuando nombró al gobernador que ahora ha cesado. Es muy importante. Entonces, este hombre sube los tipos de interés para luchar contra la inflación. Fíjate que este señor llega en octubre,
Es decir, llega en octubre, noviembre. Y mira cómo el precio del petróleo no para de subir desde noviembre. Ha subido desde la zona de 35 a 67. Se ha duplicado. Se ha duplicado. ¿Lo ves? De noviembre a marzo. Se ha duplicado. Pero encima, la lira tuvo suerte gracias a que el señor este subió los tipos de interés y la lira se apreció. Con lo cual, el efecto que provocó en los tipos de interés la subida del precio del petróleo fue atenuado en parte por la apreciación de la lira. Ahora que la lira ha vuelto a caer y ha recuperado los niveles de octubre, pues ahora el precio del petróleo va a impactar en la inflación notablemente. Por lo tanto, Marcial, nos vamos a encontrar cómo los turcos van a sufrir un fuerte incremento de la inflación y la lira otra vez se volverá a depreciar, porque ha entrado en una espiral inflacionista. Recuerden, estamos analizando un caso que puede tener muchas similitudes con España si España o la Unión, bueno, si la Unión Europea sale, si España saliera de la Unión Europea porque lo pidiera un partido de estos populistas, o bien porque la Unión Europea se fraccionara. Miren ustedes lo que pasaría. La lira se estaría, la peseta o la moneda que tuviéramos se estaría depreciando con fuerza y si el precio del petróleo subiese, tendríamos unos niveles de inflación incontrolables. Es por eso por lo que decimos oro, oro, Bitcoin, oro. Es un círculo vicioso bastante claro y además se ve inevitable. La lira se está depreciando frente al dólar, el precio del petróleo se estabiliza, el precio de la lira, la inflación sigue subiendo, al final por lo tanto el precio de la lira sigue bajando, es un círculo vicioso que al final además es exponencial, se irá acelerando, no es un tema de que vaya cayendo poco a poco, al final caerá como una piedra. ¿Cómo se están defendiendo los turcos de esto que está pasando? Bueno, los turcos ya tienen experiencia, son muy buenos, ya sabes que está muy desarrollado el mercado del oro en Turquía. Entonces, los turcos están comprando fundamentalmente pues, oro físico, ¿de acuerdo? Y como saben muy bien cómo se la gasta Erdogan, lo compran de tal manera que para tratar de eludir el control del gobierno, ¿de acuerdo? Porque temen que el gobierno termine por confiscar las tenencias de oro, que es lo más fácil. De hecho, ya lo hemos visto en Estados Unidos, ¿de acuerdo? De tal manera que los que viven ahora en Turquía, que tengan oro, que se hacen con cuidado, porque yo no descartaría que implantaran control de capitales, que implantaran un corralito y que además confiscaran el oro de los ciudadanos. Si no lo hacen es porque, bueno, Erdogan, como sabes bien, está perdiendo esa mayoría tan fuerte que tiene, se está deteriorando y lo malo es precisamente por este deterioro le lleva a una posición populista y lo que está haciendo es todavía polarizar las diferencias, pues un poco como hacen los separatistas catalanes, es agudizar, polarizar la sociedad para ellos a tratar de asegurar el número de votos que tienen. Sí, Y simultáneamente... al final es la clásica teoría política de un gobierno autoritario o dominante o comunista en estos casos. Es polarizar a la sociedad porque a río revuelto ganancia de pescadores. Si yo consigo excitar tus sentimientos más profundos, esos que tienes ahí guardados prehistóricos, pues probablemente me votes más claramente porque el enemigo es peor, ¿no? Bueno, son muy listos porque lo que hacen es manipular un sentimiento legítimo. Entonces, eso es todavía peor, la falta de escrúpulo. Es decir, ellos dicen, hay un sentimiento, yo lo exacerbo, es un sentimiento legítimo, que no lo puedes criticar, obviamente, cada uno piensa como tiene derecho a pensar lo que quiera, y son sentimientos buenos, no son malos. Pero claro, cuando un político lo utiliza, ya se convierte en algo malo. Pues este hombre está utilizando ese mismo mecanismo. Entonces, los turcos pues están comprando oro físico, ese es yo creo que su inversión fundamental. Me imagino que también se estarán metiendo bastante en Bitcoin y aquellos que puedan pues comprar bono americano y que traten de depositarlo lejos de las zarpas de Erdogan, ¿de acuerdo? Y sobre todo están vendiendo liras turcas, de tal manera que nadie quiere la lira turca. Me surgía una pregunta en relación al tema del oro y cómo ve un turco el oro en su idioma, en su lenguaje, en liras. Y es en paralelo porque seguro que tienes una gráfica comparativa de cómo es el oro en liras, pero mi pregunta era si el oro que están comprando a países, ahora están acopiando oro y lo está haciendo también Polonia, y no es el único país que lo está haciendo, pero Polonia al final tiene el euro y Polonia paga con euros, y si le paga a Venezuela el oro, se lo paga en euros y el euro es una moneda fuerte todavía. Y Turquía se lo puede pagar en liras, no creo que se lo pague en bolívares, ni tampoco creo que se lo pague en dólares, supongo que se lo pagará en liras. ¿Cómo ve un turco
Es que a mí lo de Venezuela, lo del oro de Venezuela me tiene muy mosqueado, y encima además si Turquía se está copiando y parece que yo empiezo a ver las cosas bastante claras, y me imagino que toda la audiencia también. Pero ¿cómo ve un gráfico, cómo ves el gráfico del precio del oro expresado en liras? ¿Cómo lo ve un turco? Bueno, se expresa solo. Si yo no hubiera dicho nada, ustedes lo hubieran deducido. Bien, ustedes saben perfectamente que el oro cotiza fundamentalmente en dólares, y ese es el que marca. Aquí lo que he hecho ha sido recurrir a TradingView para que me calculen el precio del oro en la lira turca. Ven ustedes que, a pesar de que el oro estaba cayendo con respecto al dólar desde julio, tú fíjate que el oro lleva cayendo con respecto al dólar desde julio. Sin embargo, fíjate cómo caía frente al dólar desde junio, pero la depreciación de la lira ha hecho que el precio del oro, fíjate, siguiera subiendo. ¿Con qué fuerza? Da la casualidad, fíjate, te he puesto aquí la fecha, 9 de noviembre, justamente cuando llega el antiguo gobernador. Cuando llega el antiguo gobernador, da la sensación de que va a ser más serio, que va a apreciar la lira turca se aprecia, y por lo tanto el precio del oro en lira turca baja. Ves ahora que ha agotado su fase correctiva y se dirige otra vez a la zona de máximos. Así ve un turco el precio del oro. Es decir, lo ve en una clara tendencia alcista. El turco lo tiene claro, tiene que comprar oro físico. Y vuelvo a insistir, por favor, tomen nota. Nuestra economía, si saliéramos del paraguas protector de la Unión Europea o de las compras del Banco Central Europeo, seguiría el camino de Turquía, pero peor. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir casi con absoluta seguridad que la economía turca está quebrada, ¿no? Bueno, yo fíjate lo que te quiero decir. Yo creo que la economía turca, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Yo creo que la economía turca no está quebrada. ¿De acuerdo? ¿Sabes por qué? Y te voy a dar un dato muy fácil. Cuando analizamos la economía española, recordarás que dijimos que el ratio de endeudamiento, deuda pública, PIB, me parece que era el 117%. ¿Sabes cuál es el ratio de endeudamiento público respecto al PIB en Turquía? 33%. Luego no están quebrados. Tienen menos deuda pública emitida que nosotros. Concretamente, tienen la cuarta parte de lo que nosotros. Luego, si nos fijamos solamente en el ratio deuda pública PIB, nosotros estamos 4 veces peor que ellos. ¿De acuerdo? Tiene una capacidad de apalancamiento brutal todavía. La capacidad de endeudamiento todavía alta, con lo cual quebrados no, le queda de dar mucha guerra al presidente de turco. Vamos a ver cómo son los indicadores macro, los indicadores fundamentales de cómo funciona la economía, la salud económica de una nación, de Turquía, y lo comparamos con España. Vamos a asustarnos un Mira, poco, ¿te parece? joder, es perfecto, es que yo creo que es lo que hay que hacer. Miren ustedes cómo se contrajo en julio la economía turca, pero luego me parece que en octubre recuperó enormemente. De tal manera que su tasa de crecimiento estimada está en torno al 5,9%. ¿De acuerdo? Por encima de España. Luego, si te parece bien, tengo un cuadro y comparamos cada uno de estos conceptos, Turquía-España, para llegar a una conclusión. Pero ven Estupendo. ustedes que, bueno, tuvo una contracción fuerte en julio, se recuperó muy fuerte en octubre, y miren ustedes que tiene unas tasas de crecimiento, o va a tener en 2021 una tasa de crecimiento de prácticamente lo que se está estimando del 5,9. Yo creo que en el año 2020 tuvo hasta crecimiento superior al 1%, cuando nosotros tuvimos una caída del -11. Fíjate que cada cifra que toco, España está peor, no, mucho peor. He cogido el ratio, bueno, seguimos. Miren ustedes la tasa de desempleo. La tasa de desempleo que tienen en enero es el 12%. Llegó a un máximo del 14% en julio. Están mejor que nosotros. Nosotros tenemos una tasa de desempleo más alta. ¿De acuerdo? Luego la comparo. Esto es lo que le decía del ratio de deuda pública. El ratio de deuda pública PIB es de 33%, mientras que nosotros tenemos el 120, el 117. Si ustedes cogen déficit público PIB, fíjense ustedes que tienen menos 2,9 y nosotros lo tenemos mucho mayor, ¿de acuerdo? De tal manera que es cierto que tienen una inflación alta, ven ustedes que la tienen en el 15,6, y esto es en lo único que en lo único que ellos están peor que nosotros. Cuando analizamos la inflación, fíjense qué alimentación tienen en alimentos, esto no se puede tolerar. Miren la inflación en vivienda, miren la inflación en el sector de medicina, y sobre todo miren la inflación en el sector de transporte. Luego, como puedes ver, llegamos a una conclusión clara. La economía turca tiene
un punto muy débil, que es la inflación. Y la única manera de acortar la inflación será liberalizar la economía, meter capitales para hacerlos más productivos y bajar los costes, reducir la dependencia del petróleo, que es difícil, pero sobre todo hay que usar la libra para que se recupere y traigan capitales y que la libra nos permita comprar el petróleo más barato. A eso hay que empezar a trabajar y tendremos resultados a largo plazo. ¿La economía podría salvarse? Sí, porque tiene una tasa de endeudamiento muy baja y se podría salvar. Vamos a ver el cuadro. Mira, la población de Turquía es 83 millones. Nosotros tenemos 47. Nosotros tenemos un PIB que es el doble de ellos, con lo cual nosotros producimos más por persona. Nuestro puesto por volumen de PIB en las economías del mundo, nosotros somos la 15ª potencia, si lo queremos llamar así, y ellos son la 19ª. La tasa de crecimiento del PIB en 2021, 5,4, mientras que nosotros 4,8. La tasa de inflación de ellos es muy alta. Aquí donde tenemos el problema es 15,6 y nosotros 0. El tipo de interés que tienen ellos es el 19, pero nosotros el menos 0,5. Claro, nosotros tenemos el menos 0,5 y tenemos una inflación muy baja. ¿Por qué? Porque tenemos el muro de contención, que es en las compras de deuda pública del Banco Central Europeo. Pero miren ustedes, la tasa de paro de ellos es el 12,2 y la nuestra es el 16. La deuda pública de ellos representa el 33% del PIB y la nuestra 117. Y luego, Marcial, yo sé que este dato a ti te va a gustar. Las reservas de oro. Turquía tiene 544 toneladas, mientras que España tiene 282. Luego, querido amigo, nos ganan prácticamente en todo y nosotros en lo único que podemos ganarles es en que pertenecemos a la Unión Europea y por el hecho de pertenecer a la Unión Europea, el euro se mantiene estable, ¿de acuerdo? Y los tipos de interés en cero. Si no estuviéramos en la Unión Europea o no disfrutáramos de las compras de toda la deuda pública que hace el Banco Central Europeo, estaríamos notablemente peor que Turquía. Además, tenemos casi la mitad de sus reservas de oro. Pues, si el muro de contención de la economía española, que es el Banco Central Europeo, cede, por un motivo político que sea, por el motivo político que sea, porque partidos anti-Unión Europea llegan al poder, que yo entiendo que no hay ninguno en España todavía, pero podría llegar, o podría llegar partidos dentro de la Unión Europea que quisieran disgregar la Unión Europea, no solamente que se separara España de la Unión Europea, sino que se produjera de nuevo una Europa de dos velocidades, o que disgregaran el euro del sur del euro del norte, como hemos venido hablando. ¿Qué pasaría en ese caso? Pues vamos a ver, yo sinceramente creo que la descomposición de la Unión Europea es fácil, ¿eh? Vamos a ver, pensemos aquí en el caso concreto, lo hemos visto en Grecia. En Grecia nos encontramos que había un partido de compañeros de Podemos que querían que Grecia se saliera de la Unión Europea. Podemos, en el momento, o el Partido Socialista, en el momento en que no les den el dinero que ellos precisen para llevar a cabo la gestión de la economía, ellos mismos tendrán la tentación de salirse del euro. O tenemos potencias extranjeras. Sabes tú perfectamente que tanto Rusia como China están a favor de que se rompa la Unión Europea. La Unión Europea, si la rompen, y entonces algunos países podríamos caer dentro de su órbita. De tal manera que a mí no me extrañaría, por ejemplo, que si saliéramos de la Unión Europea, Podemos o el PSOE nos hicieran a España caer en la órbita de China, Rusia y obtener financiación por esa vía. Hay muchos países en África que lo están haciendo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, considerar que se rompa la Unión Europea no es extraño. Y luego hay otra fuerza que opera también en sentido contrario, que son aquellos partidos del norte, de derecha, o incluso en Austria, de extrema derecha, que están hartos de los países del sur y que lógicamente dicen, ¿por qué tenemos que estar dando continuamente dinero a esta gente que lo utiliza para derrochar lo que lo derrocha sistemáticamente? Entonces llegará un momento que esto sea insostenible. Y no pensemos que en Francia gane un Le Pen, no pensemos que este sentimiento de derecha o ultraderecha se progrese por toda Europa. A mí no me extrañaría que estas dos fuerzas que están operando en sentido contrario provoquen la rotura. Y además habrá que tener en cuenta el hecho de que el Banco Central Europeo no puede seguir con esta política. El Banco Central Europeo está
dejando de ser independiente, depende de los gobiernos de la Unión, del gobierno de la Unión, y nos estamos encontrando que está interviniendo comprando deuda pública, está financiando déficit. Y ya le han denunciado. Como esa denuncia prospere, hasta ahora no ha prosperado ninguna, pero como una prospere, se paraliza el plan de ayuda que nos iban a dar a nosotros. Con lo cual, suponer que la Unión Europea no se va a romper, yo creo que es una hipótesis menos probable de la otra, que es que se rompa. Y en ese caso, pueden ver aquí lo que esperaríamos con el euro del sur o la peseta poseuro. La misma trayectoria que hemos visto en la lira. Ves que es una clara tendencia bajista. Y entonces nosotros estaríamos en la misma situación que que ahora mismo los turcos, y estaríamos como locos comprando oro, comprando Bitcoin, o también, lo que yo creo que va a ser más probable, comprar monedas digitales, criptomonedas o monedas estables, ¿de acuerdo? Stablecoins. Para ver un poco desde el punto de vista de un inversor especulador, ¿cuál es la exposición de los bancos europeos a esta crisis turca? Para saber, porque, hombre, al final el mundo está interconectado, no es que Turquía sea un laboratorio totalmente aislado del mundo exterior, tenemos intereses económicos y bancos españoles también tienen intereses económicos en Turquía. ¿Cuál es su exposición? ¿Cómo estamos ahí? Bueno, yo particularmente las mayores referencias las tengo obviamente del BBV. Me parece que un importante porcentaje de sus ingresos operativos proceden de Turquía. Te hablo de memoria, pero puedo hablar a lo mejor del 18%, ¿no? En segundo lugar, a la hora de valorar la exposición de un barco a Turquía, es muy importante tener en cuenta las coberturas de divisas que tienen. ¿Me explico bien? Tú te acuerdas que hemos hablado aquí varias veces y hemos dicho en el programa anterior, dijimos que, oigan, están los futuros y el mercado de derivados tiene una publicidad muy mala. ¿Te acuerdas que lo decíamos, no? Y yo les decía que no la tiene tan mala. Miren, si el BBV, hay que preguntarse qué porcentaje de la inversión que tiene el BBVA en Turquía la tiene cubierta con derivados. Si tiene swap de divisas, pues estará bastante protegido. Si tiene cubierto también con swap sus y los ingresos esperados de Turquía. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente basta con decir, en el activo del balance veo la inversión que hay en Turquía y en la cuenta de explotación veo los ingresos que hay en Turquía. Tenemos que ver también cómo está su cuenta de derivados para ver cómo tiene cubierto el riesgo de las inversiones y cómo tiene cubierto el riesgo de los flujos de ingresos que van a llegar a su cuenta de explotación. Dicho esto, los bancos que más exposición tienen a Turquía en Europa, los pueden ver ustedes en esta diapositiva que les he puesto, pues BBV, Unicredit, BNP Paribas y ING. Y obviamente todos han registrado fuertes caídas, pero claro, pero tampoco ha supuesto algo verdaderamente llamativo, ¿de acuerdo? Yo estoy viendo ahora mismo la cotización del BBV, que sí que tiene un retroceso, lo que pasa que el intradía no tiene mucho sentido. Tenemos que hablar del canal de Suez, nos quedan menos de 10 minutos, pero este retroceso del BBV podría ser una oportunidad de compra ahora mismo. Hombre, yo sinceramente no creo que lo mejor es que ustedes vean el gráfico del BBVA. Si ustedes se fijan en el gráfico del BBVA, miren ustedes cómo rebotó con fuerza, ven ustedes ahí cómo rebotó, llegó a esta resistencia, llegó a esta resistencia, ven ustedes ahí la resistencia, no pudo con ella y se giró a la baja. Hombre, yo creo que si usted quiere comprar para una tendencia alcista a largo plazo, pues hombre, yo sinceramente puede comprar, ¿de acuerdo? Pero no tiene mucha fuerza. Con lo cual, yo no estoy muy por la labor de recomendar la compra de BBVA. Además, deben tener ustedes también en cuenta otro hecho, es que está expuesto a Turquía y está expuesto a Europa. Y Europa estamos viendo todos los indicadores adelantados que la recuperación económica prevista va a ser más débil de lo esperado. Con lo cual, me da a mí la sensación de que los bancos se van a mover lateralmente. Ahora bien, si ustedes dicen, oye, voy a aprovechar la caída por si hay un rebote, vender. Vale, pero yo a eso no juego. El BBVA antes no nos interesaba porque no ha hecho gráficamente nada interesante y tampoco nos interesa ahora después de este palo que le han dado. Si ustedes quieren especular entre días, especulen, pero yo no se lo recomiendo. Y si se fijan en el gráfico horario, como decía antes Marcial, ven ustedes que apenas ha rebotado a pesar del palo que le dieron el otro día.
Ya hemos acabado con la parte de Turquía. Yo creo que nos hemos empapado muy bien de lo que está pasando y cómo nos puede afectar, pero hay algo que ha pasado esta última semana que ha sido verdaderamente importante, o no tanto, y de eso vamos a discutir ahora. Un supercarguero de estos enormes, cada barco de esos, no nos hacemos idea de la magnitud del tamaño que tienen. Si pusiéramos todos los contenedores uno detrás de otro, llegaría de Madrid a Valencia. De los contenedores que carga un supercarguero de estos, se cruzó en el canal de Suez, impidiendo la entrada o el paso del sur al norte de un montón de economía, del 10% de la economía global. Básicamente, esto pasó el 23 de marzo, parece que ya está reflotado el barco, que ya lo han puesto otra vez, lo han esquinado y ya pueden pasar barcos de menor calaje, pero bueno, de menor tonelaje, pero bueno, pueden empezar a pasar y parece que empieza otra vez a moverse, aunque hay muchísimo detrás. ¿Qué lección podemos extraer de esto que ha pasado en el canal de Suez, José Luis? Bueno, yo creo que la primera, yo personalmente, es tomar conciencia de que el 90% del comercio mundial va por vía marítima. Que sinceramente yo no me había parado a pensar en profundidad sobre las consecuencias de este hecho. Ya sabemos, como tú has dicho, que por el canal de Suez pasará el 10 o el 12% del comercio mundial. En segundo lugar, lo que me ha sorprendido, y en esto yo creo que tú puedes explicarlo mejor, y de hecho te he traído un gráfico para que tú lo comentes, el bloqueo ha puesto en evidencia la debilidad del sistema global de transporte marítimo. Mira este gráfico en el que podemos ver los puntos más calientes o donde mayor riesgo hay derivado a que presentan un mayor tráfico. Tú coméntalo tú si quieres. Estos puntos son los que se llaman en inglés choke points, que son en español serían puntos de asfixia. Son puntos que geoestratégicamente tienen un paso muy complicado, por los que hay que pasar por narices. El tráfico marítimo, si no pasara por el canal de Suez, por ejemplo, tendría que rodear toda Sudáfrica, y con eso se perderían 20 días de navegación y por lo tanto muchísimo dinero. Los choke points, el estrecho de Malaca, el canal de Suez, el canal de Panamá, son puntos de asfixia. Si podemos ver el gráfico que nos has puesto para verlo por encima, vamos a darnos cuenta de que el mayor tráfico, por contra de lo que pudiera parecer, pasa por el estrecho de Hormuz. Tampoco el estrecho el canal de Suez es un canal que sea tremendamente importante, es importante, pero el estrecho de Malaca y el estrecho de Hormuz son muy importantes. El canal de Panamá y el canal de Suez son conocidos, pero bueno, todo el tráfico realmente pasa por el estrecho de Hormuz y por el estrecho de Malaca. Si no existieran esos puntos, que al final son cuellos de botella, pues tendríamos un problema, porque no podríamos pasar todo el comercio marítimo. Ahora mismo, el problema que se está generando en el norte. Por encima de Rusia, todo lo que es el polo norte está ahora mismo, gracias a, o por desgracia, gracias a la congelación, el calentamiento global está haciendo que se fundan los hielos del norte y se están abriendo pasos por el norte. Por lo tanto, permiten que mucho tráfico marítimo pase por ahí. Y entonces elimina mucho el riesgo de que el estrecho de Hormuz o que el canal de Suez puedan ser un punto de asfixia. Ahora mismo hemos visto que un barco se ha cruzado, no sabemos si ha sido intencionado o ha sido por error del capitán. Es muy complicado que sea por error del capitán, porque esas cosas no suelen pasar. Pero bueno, y se ha quedado bloqueado el 10% del comercio mundial. Pero yo creo que José Luis tiene otra teoría. Al margen de que estos son choke points y que son puntos de asfixia, yo creo que José Luis tiene otra teoría de que, bueno, que tampoco es para tanto, ¿no? Bueno, yo voy a ser sincero, te voy a decir, y estoy seguro que tú lo conoces mejor que yo, hablando del posible sabotaje, ¿no? Que ya que lo has puesto encima de la mesa, vamos a hablar sobre ello. Tú has vivido en Miami, yo he estado también en Miami, y en Miami ves que la entrada al puerto de estos megaburques es relativamente estrecha, ¿no? Entonces, lo que hacen es que va la autoridad portuaria, envía a una persona experta en hacer la gestión, toma el control del barco, quita al capitán que venía y son los empleados de la autoridad portuaria los que hacen que el barco penetre a la zona Y a eso del le llaman el ¿De práctico. acuerdo?
Y cada canal tiene un práctico, cada puerto tiene un Eso, el práctico que se práctico. encarga de subir al barco, efectivamente quita al comandante y se encarga él de meter el barco en puerto. Por eso yo habiendo visto eso en Miami, me parece muy extraño que suceda. Pero bueno, no vamos a hablar. Luego otra cosa en la que yo, sinceramente, si quieres te lo matizo en 2 o 3 puntos, voy a quitar el gráfico este y te voy a decir que hay una cosa que deben de tener ustedes en cuenta también. Pues nos han estado hablando en la tele, yo hablando en casa me decía mi mujer, dice, bueno, el petróleo y tal. Digo, no, digo, no te preocupes por el petróleo. No todo el tipo de petróleo va a ir por barco. Hay petróleo que se incrementará el precio de una manera, pero otros van por los oleoductos, ¿de acuerdo? Había más problema en los derivados del petróleo. Pero bueno, en estos casos, lo que suelen hacer las refinerías, las que no han tenido problema del COVID, fundamentalmente las asiáticas, lo que puedes hacer es incrementar la producción. Y de ese modo vas paliando el efecto que ha tenido el bloqueo del canal de Suez durante una semana. Por lo tanto, desde el punto de vista del precio del petróleo, que ahora les mostraré el gráfico, yo creo que no era tan grave. Pero ahora les mostraré el gráfico. Pero yo quería seguir insistiendo en la línea de pensamiento que traíamos. Hemos dicho que se ha puesto claramente de manifiesto las debilidades del sistema global de transporte marítimo. Y yo creo que Marcial las ha expresado muy bien dónde están las debilidades y ahora entiendo la importancia que tiene para China el mar de China. Pero el bloqueo ya lo que ha hecho es, además de poner de manifiesto las debilidades del sistema global, ha puesto de manifiesto que ya había problemas en el tránsito por el canal. Fíjense que lo que ha pasado, ya faltaban contenedores, ¿de acuerdo? Y ahora hemos visto que además de la escasez que tenía el mundo de semiconductores, ahora se ha vuelto a agravar un poquito el problema. Con lo cual ahora nosotros nos encontramos con que somos más conscientes de la situación y lo que ustedes me pueden decir es, bueno, ¿qué trascendencia puede tener esto? Bueno, yo creo sinceramente que está controlado. Les voy a enseñar el gráfico del petróleo para que ustedes lo vean. Si se fijan aquí en el gráfico del petróleo, ven ustedes la fuerte subida que tuvo desde noviembre. Ahora ya sabemos que en noviembre nombraron a un nuevo gobernador del Banco Central de Turquía, que ha sido destituido ahora. Ven ustedes que a pesar de lo que decían en la tele, ¡ay, el precio del petróleo está subiendo!, metiendo miedo a la gente, sin embargo, ven ustedes que el precio del petróleo no estaba haciendo nada. Simplemente retrocedió, llegó a la zona 57.30 y ahora su tendencia alcista continúa intacta. Por lo tanto, en tanto en cuanto el precio del petróleo se mantenga por encima de 57.30, yo creo que el precio del petróleo debería subir. ¿De acuerdo? Solamente la perforación del de 57.30 nos avisaría de un retroceso de precio mayor. Por lo tanto, el precio del petróleo se está comportando normal, no ha hecho nada nuevo ni nada diferente que no haga otras veces en fases correctivas por el hecho de que se haya producido el bloqueo del canal de Suez. Ha sido miedo puro que metían en la tele. Entonces, perfecto. Ha sido puro marketing, puro estrés para conseguir más audiencia. Podemos decir entonces que el comercio mundial es resiliente, que es una palabra que hay que usar siempre en una charla o en una conferencia seria. Paradigma y resiliente son palabras que hay que meter siempre. Oye, nos tenemos que ir, pero lo dejamos con una reflexión o un intento de gancho para el próximo programa. Jim Cramer, que es el famoso presentador de Mad Money de la CNBC, muy parecido a José Luis Cava, aunque nuestro José Luis es mucho más inteligente, pero Jim Cramer lleva muchos años, lleva 20 años aconsejando cómo invertir el 10% de su cartera. Y ahora, últimamente, ha dicho que el 5% tiene que ir a oro y el 5% tiene que ir a criptomonedas. Tiene que ir, no sé si ha dicho concretamente a Bitcoin, pero que tiene que ir a criptomonedas. Por eso, y porque yo creo que ya son 15 programas, insistiéndole a José Luis que tenemos que hacer un programa sobre Bitcoin, lo tenemos. Y el próximo programa lo vamos a hacer sobre Bitcoin, pero con la perspectiva de José Luis, que es un poco distinta. Efectivamente. Bueno, primera cuestión. Siempre que hagas una conferencia seria, te voy a recomendar, Marcial, por lo menos en mi mundo de la economía, hay que empezar diciendo, esto se produce así a causa del dólar. Y ya la gente, la audiencia, ya la captas. En segundo lugar, Jim Cramer es mucho mejor que yo. Yo le admiro, le respeto. Y yo ojalá pudiera parecerme un poco. Porque no me desagrada su estilo, me gusta. Y de hecho, yo trato de leer sus artículos, como has hecho tú. Y luego, en tercer lugar, yo quería decirle, mire, en el próximo programa vamos a analizar el Bitcoin de arriba para abajo. Sabemos hasta el nombre de las personas que tienen Bitcoin y la cantidad que tienen.
Y les vamos a enseñar cómo manipulan el precio del Bitcoin. Y les vamos a enseñar cómo hay personas ahora, los millennials, se ponen a ver qué cantidad de Bitcoin han metido en Coinbase y yo les voy a decir dónde están los propietarios reales del Bitcoin y los que se han hecho verdaderamente ricos. Y vamos a ver por qué ha subido, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué van a hacer los bancos centrales para atacar al Bitcoin, porque van a por ellos, ¿de acuerdo? Vamos a analizar si lo van a tumbar al Bitcoin o no van a poder tumbar al Bitcoin. Y finalmente les vamos a decir quién es el enemigo real de los bancos centrales, que no es el Bitcoin. Fíjense lo interesante que va a ser. Pero y luego, vamos a finalmente, ayudarles a que ganen ¿cuándo dinero con vamos el a Bitcoin? comprar Bitcoin nosotros para nuestra cartera? Bien. Eso es. Vamos a ayudarles a que ganen mucho dinero. Nos vemos en Vamos el a próximo ayudarles programa. a pensar bien, a tener una cartera equilibrada y ya el objetivo es el preservar el patrimonio, Marcial. Ahora mira a los pobres turcos. Dile que a un turco le das el 20%. Dice, venga, déjame. El turco está preocupado por preservar su capital. Vamos allá. Muchas gracias.